compartir si alguna vez ha pasado vergüenza. Yo quisiera empezar contándoles algo que me recordó el Señor, o el Señor Gonzalo, porque me lo recordó Gonzalo y pues lo recordé con el Señor también cuando yo llegué aquí a Cali. Yo soy de un pueblo cercano a Cali que se llama Pradera. Todavía en la otra presentación, la primera, para que no nos distraigamos. En ese pueblo, yo salí a trabajar a los 17 años aquí a Cali. Mi primer día de trabajo, yo no tenía ni idea de una ciudad y no tenía ni idea de los costos de una ciudad. En los pueblos todo es regalado, todo es muy barato. En mi época, eso fue en el año 94. Llegué a mi primer día de trabajo y mi mamá me dijo, no, pues lleve unos 3.000 pesos más, creo que eran, para que almuerce allá. Entonces me fui a almorzar a un restaurante que se llama Tentaciones, al cual nunca volví. Ese restaurante yo llegué y me senté, almorcé delicioso, vi un salpicón espectacular, lo pedí porque me encanta el salpicón. Y a la hora de pagar no me alcanzó el dinero. Cuando el muchacho me dijo la cuenta, yo no tenía ni idea de dónde iba a pagar. Y pasé una vergüenza horrible porque no solo no tenía dinero para pagar en ese momento, sino que no tenía la esperanza de ir a donde tenía mi bolso a buscar más dinero porque ese era todo el dinero que tenía. Y la verdad pues pasé un muy mal momento, no, le dije al muchacho que le dejaba mi carnet de empleada, que era mi primer día de empleada, regresé al lugar donde trabajaba, no conocía a nadie y la única persona que me ayudó fue la persona que me entregó el cargo. Pero ese día pasé una vergüenza bastante fea. No sé si alguien quisiera compartir alguna experiencia en donde haya pasado un momento vergonzoso en su vida, que sintió, que experimentó. ¿Alguien quisiera compartirnos? Solo una cosa, Luz Miriam, Sí. es que si podíamos sacar una pequeña moraleja de lo que acabas de compartir, y es que muchas veces por dejarnos llevar por las tentaciones pasamos vergüenzas. Sí, está muy bien la reflexión. Ese restaurante, yo recordaba eso, yo decía, uy, ese lugar se llamaba Tentaciones, nunca más volví, eso fue en el año 94, el restaurante aún existe, pero yo nunca regresé a ese restaurante. Fue una muy buena experiencia para no volver a Tentaciones. Quiero contarles también una historia que narra el material como un abrebocas del tema de la vergüenza. Una señora salió del supermercado con todas sus cosas y cuando fue a llegar al carro encontró 3 personas en su carro. Entonces ella sacó su arma y los hizo bajar a todos de allí, les dijo que se fueran de su carro y los 3 jóvenes salieron corriendo del carro. Cuando ella se estaba recuperando y en medio del susto trató de introducir la llave en el carro, veía que no pasaba nada, que la llave como que no entraba y allí se dio cuenta que ese no era su carro. Sintió mucha vergüenza y le tocó ir a una inspección de policía a contar lo que le había sucedido y al llegar allá se encontró con los 3 jóvenes dueños del carro poniendo una demanda porque los habían robado. Entonces a veces pasamos ese tipo de momentos vergonzosos que no sabemos dónde meternos, que queremos que se abra la tierra y nos trague, que quisiéramos tener alguna cosa que nos cubra. Entonces vamos a orar, vamos a hacer la oración inicial y arrancamos a tratar el tema de la vergüenza. Y creo que todos podemos ir haciendo la oración. Vamos a orar conforme está aquí indicado. Querido Padre, tú eres santo, puro y sin mancha. Y confieso que hay momentos en que me siento sucio e indigno de estar en tu presencia, pero elijo creer la verdad que dice que me has limpiado y renovado completamente. Por favor, sana toda herida en mi corazón que pueda mantenerme alejada de ti. Gracias. En el santo nombre de Jesús. Amén. Declaro la verdad que dice que ahora soy una nueva creación en Cristo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Mi pecado ha sido eliminado y ya no necesito usar máscaras para esconderme. Ordeno a todo enemigo del Señor Jesús que abandone mi presencia. Vamos a ver el origen de la vergüenza. Antes de que Adán pecara,
Génesis relata que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ellos podían caminar por el jardín del Edén y no se sentían avergonzados ni entre ellos, ni sentían vergüenza de Dios. Después de la caída se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Lo que sintieron de inmediato fue algo mucho más profundo que la culpa, algo más fundamental. Más que culpa, lo que sintieron fue vergüenza. Tomaron conciencia de que estaban desnudos, se dieron cuenta de su condición y a pesar de que entretejieron hojas de higuera y se cubrieron, seguían sintiéndose desnudos, porque la vergüenza es algo que ocurre en el núcleo de nuestro ser, es algo mucho más profundo que la culpa. La culpa nos dice que hicimos algo mal, que cometimos un error, pero la vergüenza nos dice que hay algo mal en mí, que el error soy yo. Entonces la vergüenza ataca directamente nuestra identidad. Allí es donde viene el principal ataque, allí es donde la vergüenza distorsiona la imagen de quién soy yo. Y así como vemos en esta imagen, la señora se mira en el espejo y ella no logra ver una imagen clara de ella. La imagen que tenemos de nosotros mismos se distorsiona cuando nos sentimos avergonzados, porque nuestra identidad, el núcleo de nuestro ser, ha sido atacado. Seguimos con otro. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una extraña sensación que nos hace sentir tan expuestos y vulnerables que deseamos encubrirnos y ocultarnos de Dios y de los demás. La palabra vergüenza significa encubrir. Lo que hacemos cuando experimentamos vergüenza es inmediatamente tener esa sensación, ese deseo de taparnos, de escondernos, de que algo nos cubra. Eso es lo que produce la vergüenza en nosotros. Es una sensación tan profunda que incluso a pesar de que lo queramos ocultar y lo queramos tapar, nuestro rostro se sonroja, porque no podemos ocultar esa sensación tan profunda que tenemos en nosotros. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 1:40. En Marcos 1:40 vemos que en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Todos sabemos que el leproso no podía tener vida social, el leproso tenía que estar aislado. La lepra era una enfermedad que se creía, se entendía que venía directamente de Dios y estaba relacionada con lo espiritual. Venía como consecuencia, como castigo por el orgullo. Y esa persona era sometida al aislamiento total. No podía tener contacto con nadie, tenía que esconderse, tenía que taparse. Se consideraba impura. Nadie se podía acercar a ella, ni ella se podía acercar a nadie. Su rostro y todo su cuerpo tenía que estar cubierto. Cuando este leproso se encuentra con el Señor Jesús, lo primero que tenemos que notar aquí es que hacía un leproso en una zona en donde había tanta gente, cuando él tenía que estar aislado socialmente. El leproso fue capaz de salir del lugar a donde había sido escondido, donde había sido aislado, para encontrarse con el Señor Jesús. Y cuando él se encuentra con el Señor Jesús, él no le dice al Señor que lo sane, porque entendemos que si la lepra fue algo que ocurre, que venía como consecuencia del orgullo, ya él había vivido el proceso de superar ese orgullo y ya había sido sanado de la enfermedad que le había ocasionado esta lepra, que era el orgullo. Y él puede venir ante el Señor Jesús y reconocer ante él que él es el Señor y que necesita ser limpiado. Por eso cuando el leproso se acerca al Señor Jesús, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Él era consciente de la situación. Él era consciente de su condición, de su situación de lepra y necesitaba estar cubierto. Pero él se acerca al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice: sí quiero, sé limpio. Pero no solamente le dice que ya es limpio, sino que lo toca.
Tocarlo hace parte de la restauración del Señor para este leproso, hace parte de convencer a este leproso de que ya está limpio, de que ya puede ser tocado y que ya puede tocar a alguien, que ya se puede acercar a la gente, que ya no es más impuro, que ha sido limpiado. Pero no se queda solamente en tocarlo. El Señor Jesús le dice al leproso que no se lo cuente a nadie, sino que vaya a donde los sacerdotes y que se exponga ante los sacerdotes y que lleve la ofrenda por la purificación. Aquí es muy importante notar que para el leproso era importante dentro de su proceso de sanidad exponerse, porque la vergüenza lo que hace en nuestras vidas es que no nos deja exponernos, hace que estemos encubiertos, no tenemos la libertad para exponernos ante los demás tal y como somos. El Señor le dice que vaya ante los sacerdotes y se exponga, que ellos vean que ya está limpio, que ellos vean que en su encuentro con el Señor Jesús fue limpiado de toda su lepra y que ya puede exponerse libremente. Tal vez nosotros hoy en día no experimentemos un problema de una enfermedad como la lepra. Ya no sé si la lepra aún se dé, no conozco enfermos de lepra, pero nosotros podemos sentirnos como leprosos. Nosotros podemos sentirnos diferentes a los demás. Podemos llegar a pensar que si otros supieran cómo somos nosotros, en realidad no nos aceptarían. Y tenemos esa condición de lepra, al creer que no nos podemos exponer. Cuando yo miraba esta imagen de este leproso, porque dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, me detenía a mirar sus llagas, sus dedos, cómo estaría supurando, cómo sería su olor, a qué olería un leproso. Era un olor que nadie podía soportar y nadie se le podía acercar. Nosotros muchas veces creemos que como el leproso no nos podemos acercar a la gente porque les olemos mal, porque la gente cree que no puede estar cerca de nosotros porque se van a contaminar o se les va a pegar alguna cosa que estemos pensando que tenemos en nuestro corazón. Yo quiero que pensemos en eso en nuestra vida y que permitamos que el Espíritu Santo nos hable y que el Espíritu Santo nos muestre si hay áreas en nuestra vida que tenemos que tapar, que tenemos que esconder, que tenemos que cubrir con este leproso, si hay áreas en nuestra vida que nos pueden estar, que podemos estar encubriendo de esta manera porque nos sentimos con lepra, porque sentimos que no nos podemos acercar a los demás. Cuando él se encuentra con el Señor Jesús, él es limpiado, es tocado y es restaurado al exhibirse ante los demás. Continuamos. Vamos a mirar ahora de dónde viene la vergüenza, cuál es el origen de la vergüenza. Hay algunas cosas que nos pueden llevar a experimentar vergüenza y a que vivamos en un entorno de vergüenza, que sintamos esa vergüenza en nuestro corazón. Uno de los, y faltan los títulos, por favor. Una de los orígenes de la vergüenza es habernos creado en una cultura basada en la vergüenza. Todas las sociedades buscan las maneras de desalentar el comportamiento no deseado. El control se mantiene creando una cultura donde aquellos que no se ajustan a las normas sociales son rechazados. No importa tanto haber hecho algo malo o bueno, lo que importa es si has hecho lo que se esperaba de ti. Si sientes que no has cumplido con las expectativas sociales, experimentas vergüenza. Las culturas basadas en la vergüenza hacen que todo sea relacionado con lo que se ve. Cuentan, aquí en el material nos dan una ilustración muy clara acerca de este tema, acerca de una mujer musulmana. Un misionero observaba cómo la amiga de una mujer musulmana divorciada todos los días la visitaba por la mañana para revisar si ella tenía su cabello lavado. Y le pareció curioso al misionero y preguntó por qué la amiga todos los días va y visita a su amiga para verificar si su cabello está mojado, si ha sido lavado. Le explicaron al misionero que esto ocurría porque cuando una mujer musulmana cometía adulterio, tenía que lavarse completamente su cuerpo y tenía que lavar su cabello como parte de su purificación. El misionero se confundió un poco porque él no entendía cómo una mujer, cómo la amiga podía pensar que su amiga era tan obediente como para cumplir con el rito de purificación, pero no era obediente para no cometer adulterio. Entonces le explicaron, para esta cultura,
lo más importante era el rito de purificación, mucho más allá de que cometiera adulterio o no. Para ellos estaba por encima el hacer su rito de purificación, el ser limpiados y ser lavados para que los demás los vieran limpios, porque les importaba más lo que vieran los demás. No importaba que hubiera cometido adulterio, lo prioritario era que pudieran verse limpios. Y cuando el Señor Jesús trataba este tema con los fariseos y con los de la época, él los llamó sepulcros blanqueados. Él decía, por fuera están blanqueados, pintaditos, bonitos, pero por dentro son podredumbres, son huesos. Esto es un sepulcro blanqueado. Es una máscara también para tapar y para encubrir algo que está ocurriendo dentro. Y había gente, o aún dentro de nosotros, podemos tener situaciones muchas veces en donde le damos más importancia a tapar, a encubrir, a ponernos la máscara, que lo que realmente está ocurriendo en el corazón. Yo recuerdo que cuando conocí en la Biblia lo de los sepulcros blanqueados, yo no me imaginé que estuviera allí, porque cuando yo estudiaba, había una monjita que nos decía sepulcros blanqueados. Porque cuando ella llegaba al salón, todas corríamos y nos sentábamos y nos quedábamos calladitas. Y ella llegaba y decía, ustedes son sepulcros blanqueados, por encimita se ven bonitos y por dentro están llenos de podredumbre. Así es una cultura basada en la vergüenza. Solamente importa lo externo, lo que se ve. Por eso el Señor Jesús cuando pasaba les decía, ustedes limpian el vaso por fuera, pero no importa que esté sucio por dentro. Ustedes se lavan y cumplen con todos los ritos, se lavan las manos, pero no les importa lo que está ocurriendo en el corazón. Otra de los motivos, el otro título, por favor, otro de los motivos, si quieres puedes poner todos los títulos otro de los motivos que nos pueden llevar a la vergüenza es las cosas que hemos hecho. Las adicciones y cualquier pecado que degrada nuestro cuerpo hace que otros nos menosprecien son una fuente de vergüenza. Al fin de ser libres de la vergüenza necesitamos liberarnos de los patrones de pecado. Indudablemente el pecado nos va a llevar a vergüenza, porque si cometimos pecado, pues estamos expuestos. No solamente ante los demás, sino que estamos expuestos ante Dios y sabemos que Dios ha visto lo que hicimos y vamos a experimentar vergüenza si nadie sepa lo que hicimos. Entonces, si no queremos vivir en esta situación de vergüenza, tenemos que abandonar los patrones de pecado, los ciclos de pecado, confesión, pecado, confesión. En el curso anterior vimos cómo podemos manejar estos ciclos de pecado. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que Él huirá de nosotros. Una vez hemos pecado, tenemos que ir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Someternos a Dios lo hacemos cuando hacemos los pasos hacia la libertad espiritual. Ese es el proceso que vivimos para someternos a Dios, decirle, ponernos de acuerdo con Él, decirle que hemos fallado, que hemos pecado y resistir al diablo. Tenemos que reconocer la realidad de que Satanás existe y que es esa voz que está al otro lado de la puerta diciéndonos que abramos, diciéndonos que le abramos la puerta al pecado, y una vez la abrimos, y una vez abrimos la puerta al pecado, entra y nos acusa. Ya no es la vocecita suave, haz lo que nadie se va a dar cuenta, sino que ya es esa voz que nos dice que seguimos siendo los mismos, que no hemos cambiado, que volvimos a caer. Entonces, para abandonar los ciclos de pecado, confesión, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, resistir al diablo, entender la realidad de que Satanás está allí como león rugiente buscando a quien devorar, y vivir el proceso responsablemente de renovar nuestras mentes y de mantener en paz con Dios. Hay algo que me parece importante en estos ciclos de pecado, confesión. Si aún vivimos en esto, si alguien todavía está sufriendo con los ciclos de pecado, confesión, yo los invito a pensar por un momento en la omnipresencia de Dios. Porque a veces nosotros continuamos en estos ciclos de pecado, confesión, porque vemos que no pasa nada y creemos que nadie nos está viendo. Pero resulta que los ojos de Dios siempre están sobre nosotros. Entonces, cada vez que vayamos a caer en ese ciclo de pecado, confesión, es importante que nos demos cuenta que los ojos de Dios están sobre nosotros y que puede ser que nadie más nos esté viendo, pero Él nos está viendo.
Las cosas que nos han hecho también nos llevan a vivir en vergüenza. Muy a menudo es la víctima quien experimenta la vergüenza y no el verdadero responsable. Esto ocurre particularmente con los niños, con las personas que en su niñez han sido abusadas de alguna manera. Si alguien ha sido abusado, se siente sucio, se siente indigno por lo que otra persona hizo. No tenemos por qué sentirnos culpables ni tenemos por qué sentir vergüenza de lo que otra persona haya hecho con nosotros, porque no es nuestra culpa. Y si alguien abusó de alguna manera de nosotros, sabemos que en Cristo somos nuevas personas, que ya no tenemos que seguir víctimas de esa situación y podemos estar atados a la vergüenza, ni a sentirnos sucios, ni a sentirnos indignos, porque ya en Cristo nosotros somos una nueva creación, hemos sido limpiados, somos nuevos y ese pasado ha quedado atrás. Los mensajes erróneos que hemos creído también nos envuelven en vergüenza. La vergüenza nos envuelve cuando asimilamos mensajes erróneos. ¿Qué tipo de mensajes erróneos podemos asimilar? Los que nos vende la sociedad, cuando nos dicen que es necesario ser de una estatura determinada, tener un rostro de tal manera, tener una profesión, tener un título, cuando nos colocan un estándar dentro de la sociedad para ser aceptados. Cuando nosotros creemos esos mensajes erróneos, pues vamos a vivir ciclos de vergüenza si no encajamos en ellos, porque si la sociedad nos dice que hay que tener dinero para sentirse bien y no ser avergonzado y no tenemos el dinero, pues vamos a vivir en ciclos de vergüenza. Entonces, creer mensajes erróneos también nos lleva a experimentar vergüenza cuando no deberíamos tenerla. Vamos a hablar acerca de algunas de las estrategias que utilizamos para encubrir nuestra vergüenza. Mentir acerca de logros o asuntos del pasado. Muchas veces mentimos acerca de nuestra vida, mentimos acerca de cosas que hemos hecho y que en realidad nunca hemos hecho para tratar de aliviarnos la vergüenza. Fingir que todo va bien y que estamos bien cuando sabemos que no es así. ¿Qué es lo peligroso de reaccionar y manejar la vergüenza de esta manera? Que cuando fingimos que todo está bien, aunque nos estamos sintiendo muy avergonzados, lo que ocurre es que esa vergüenza se va al fondo de nuestro ser y lo que hace es empeorar. Culpar a los demás para que parezca que el problema es de la otra persona. Otras veces traicionamos nuestros valores y no nos importa faltar a la palabra de Dios y faltar a lo que nosotros creemos para no sentirnos en vergüenza con los demás. Compensar las deficiencias con otras cosas. Entonces decimos, no, yo no soy muy bonita, pero soy muy inteligente. O no tengo buena apariencia física, pero tengo 10 posgrados. Entonces tratamos de compensar eso. Una de las más difíciles que me pareció fue la de la automedicación para mitigar y adormecer el dolor de la vergüenza. Yo no tuve en mi vida contacto con las drogas ni con el licor. No sé si alguien aquí pues pueda compartirnos acerca de esto, pero me llamó mucho la atención de que tomar licor o drogarnos o tomar una medicación nos ayuda a aliviar la vergüenza. Hay gente que no es capaz de lidiar con esa sensación de vergüenza y entonces se droga o toma bebidas alcohólicas para aliviar un poco de eso. Me impactaba mucho, recordaba a un familiar en la muerte de alguien que tomaba y tomaba y tomaba durante el sepelio. Entonces le preguntaron, pero ¿por qué tomas? ¿Por qué tomas? No es tiempo de tomar, se acabó de morir tu mamá. Y él contestó, es que yo no tengo idea de qué otra manera manejar esto. Entonces cuando leí esto me impactó mucho de que mucha gente toma licor y usa drogas porque no haya cómo solucionar ese problema de fondo, ese problema de base. Entonces vamos a ver cuál es el remedio para la vergüenza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que entender acerca del remedio para la vergüenza? Yo quiero que ustedes detengan sus ojos en esta imagen. Quisiera que detuviéramos nuestros ojos en esta imagen para hablar del remedio de Dios para la vergüenza. Jesús, el Hijo de Dios que no conoció pecado, se hizo pecado para nuestro beneficio al ser colgado en la cruz. Dios tomó todos nuestros defectos y fracasos y los puso en Cristo. No murió solo para pagar el castigo por tu pecado. Él tomó sobre sí mismo tu naturaleza impura e inmunda, eliminando tu contaminación interna.
Cuando el Señor Jesús muere en esta cruz, Él no solamente está muriendo para quitarnos la culpa. La palabra de Dios dice que cuando nosotros pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. A través del perdón, Él nos quita la culpa, pero a través de la limpieza, Él nos quita la vergüenza. Cuando el Señor Jesús está en esta cruz, nosotros morimos con Él. Cuando conocimos a Cristo, fuimos crucificados con Él, morimos con Él en la cruz. Y ese antiguo ser vergonzoso, amante del pecado, murió, dejó de existir. Aquí en esta cruz, aquí en esta imagen que vemos tan cruel, allí nosotros fuimos crucificados con Cristo. Y allí todo ese ser despreciable que había en nosotros, sin Él, quedó crucificado. En cada una de sus heridas, en cada una de sus llagas, el Señor Jesús experimentó la vergüenza en la cruz. Él caminó todo ese recorrido, todo el calvario, todo el camino hacia la cruz, se exhibió, fue escupido, fue maltratado, fue humillado. Dice la palabra de Dios que los soldados romanos le quitaron la ropa al Señor y le pusieron un manto púrpura y le pusieron esa corona de espinas y cogían con una vara y le pegaban en la cabeza y le entregaron la vara y se arrodillaban delante de él y le decían, Rey de los judíos, se burlaban de él. Él fue despojado de sus vestiduras. Él fue desnudado para que nosotros fuéramos vestidos. A lo largo de la palabra de Dios, la vergüenza está relacionada con la desnudez. Están íntimamente vinculadas. Cada vez que la palabra de Dios habla de vergüenza, habla de desnudez, de exhibir la desnudez. La desnudez era una forma de vergüenza. El Señor Jesús fue despojado de su ropa, de sus vestiduras, vivió toda la vergüenza que yo debía vivir, la cargó toda en la cruz del Calvario y con su manto nos cubrió a nosotros. Allí en esa cruz quedó ese ser despreciable, ese ser que sí debió haberse avergonzado delante de Dios, pero con él morimos y en él quedó toda nuestra inmundicia. Cuando estábamos sin Cristo, todas nuestras obras eran como trapos de inmundicia, porque no importaba que hiciéramos algo bueno. Sin Cristo, nuestras obras, aún pareciendo buenas, eran trapos de inmundicia, porque solamente en Él podemos ser limpios y puros. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Entonces, el remedio de Dios para la vergüenza es que entendamos, aquí está el secreto y está el cuida del tema de la vergüenza. Tenemos que entender que ahora tenemos una nueva identidad, que nosotros un día fuimos como esa oruga, que nos arrastrábamos, que no conocíamos sino el pecado, que no conocíamos sino la oscuridad, que éramos objeto de la ira de Dios, que vivíamos en oscuridad, en tinieblas, que como esa oruga nos arrastrábamos en lugares que no eran agradables a Dios. Esa era nuestra vieja identidad. Y teníamos razón de sentirnos avergonzados con nuestra vieja identidad, porque no éramos agradables ante Dios. Pero en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y ha llegado ya lo nuevo. En Cristo tenemos una nueva identidad. Al igual que esta mariposa, entendamos que ya no somos más una oruga que se arrastra en el pecado, que ya no somos la misma persona que éramos antes de conocer al Señor Jesús. Ahora somos una nueva creación y podemos extender nuestras alas y podemos mostrarnos tal como somos, porque el núcleo de nuestro ser, ¿me regalan la otra, por favor? En el núcleo de nuestro ser hemos sido transformados, hemos sido cambiados. La vergüenza ataca directamente el núcleo de nuestra identidad y nos dice que no somos dignos de ser aceptados. Y hoy tenemos que entender que nuestra identidad en lo más profundo de nuestro ser ha sido completamente transformada. Recordemos que cuando arrancamos el tema dijimos que la vergüenza ataca nuestra identidad. Entonces el remedio está en la identidad. Si estamos viviendo situaciones de vergüenza en algún área de nuestra vida, entendamos que el remedio es comprender que la vieja identidad murió en la cruz
y que esa antigua identidad ya no tiene nada que ver con nosotros, que ahora somos una nueva creación en Cristo, que hemos sido lavados, que hemos sido purificados, que somos nuevos en Cristo, que tenemos una nueva identidad de la cual no podemos avergonzarnos, que ahora somos sal, luz de la tierra, que ahora somos testigos de Cristo, que ahora estamos sentados con Él en regiones celestiales, que somos un sarmiento de la vid verdadera, que somos una rama que está insertada en la vid, que nosotros ahora somos amigos de Cristo, que nosotros hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz, que ya somos de la familia de Dios, que somos ciudadanos del cielo, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia en Él. Ya no tenemos esa antigua identidad donde teníamos que escondernos y taparnos, ahora tenemos que exponernos porque ahora somos luz y es imposible cubrir la luz. Es imposible que una luz sea tapada, por algún lado se sale. Ya no tenemos que escondernos. Tenemos una nueva identidad en Cristo y me quedo más tiempo en este tema porque es aquí donde está la solución a nuestro problema de vergüenza. Pensemos en este momento y pidamos al Espíritu Santo que nos muestre qué áreas de nuestra vida aún siguen en vergüenza. ¿De qué nos avergonzamos hoy en nuestra vida, de nuestra condición social? Nos avergonzamos de nuestro aspecto físico, nos avergonzamos de nuestra pareja, nos avergonzamos de nuestro intelecto, nos avergonzamos del lugar que ocupamos en esta sociedad. Todo eso lo tenemos que llevar a este tema de la identidad y entender que nuestra identidad no está en ninguna de esas cosas, que nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, que en Cristo somos amados, somos importantes, somos aceptados, que ya no hay nada de lo que podamos avergonzarnos porque lo único que nos podía causar vergüenza murió en la cruz, fue crucificado allí con Cristo y que ahora somos unas nuevas personas que podemos exponernos ante los demás. La siguiente, por favor. La nueva vida. A medida que superamos la vergüenza, somos libres de ser nosotros mismos, sin necesidad de proyectar una imagen o escondernos. Es maravilloso cuando las personas se apropian de la verdad de su nueva identidad, porque ya no sienten ninguna necesidad de esconderse, porque ya no hay nada que tapar, porque ya no hay nada que mostrar, porque ya hemos sido transformados en el núcleo de nuestro ser y de ahí en adelante ya nada más importa, ya somos limpios, hemos sido lavados. La siguiente. La vergüenza nos aleja de un Dios justo y santo. La vergüenza nos dice que no podemos acercarnos a Dios porque estamos manchados de pecado, porque no hemos sido limpiados, porque no somos dignos. Entendiendo que tenemos una nueva identidad en Cristo y que esa persona vieja, ese viejo hombre amante del pecado murió con Cristo y ahora somos nuevos, podemos acercarnos confiadamente a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Puesto que tenemos una identidad completamente nueva y pura en Cristo, podemos acercarnos con confianza y entablar una relación íntima con Dios en el lugar santísimo, porque somos santos y estamos limpios en lo más profundo de nuestro ser. Ya no podemos temer acercarnos a Dios. Yo no sé si en este momento de nuestra vida alguien todavía sienta que no es digno de acercarse a Dios, pero a través de este tema tenemos que entender que ya podemos ir a Dios, que podemos acercarnos a Él confiadamente, podemos entrar a su lugar santo, podemos entrar a su lugar de habitación, que no hay nada que temer, tenemos plena libertad para acercarnos a Él, al igual que la imagen muestra, como ese niño se lanza a los brazos de su Padre, así nosotros podemos lanzarnos a los brazos de nuestro Padre Dios, entendiendo que no hay nada de que avergonzarnos delante de Él. La siguiente. No solamente nos fue dada una nueva identidad, no solamente nos fue dado un nuevo corazón, no solamente hemos compartido la naturaleza divina, sino que tenemos un nuevo nombre. La palabra de Dios dice que recibiremos un nuevo nombre que el Señor mismo nos dará, que cuando nos encontremos con el Señor, Él nos entregará una piedrecita blanca, y que en esa piedrecita va a estar escrito un nombre nuevo del cual solo conoce quien lo recibe. El Señor mismo nos entregará una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Y vamos todos a leer los nuevos nombres que tenemos y a pedirle al Espíritu Santo que alguno de estos nombres cobre especial importancia en nuestro corazón para que empezamos a vivirlo
como una realidad. Empecemos a creer en ese nuevo nombre que tenemos. Entonces quiero que todos leamos en voz alta todos los nombres y que en el recorrido le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cuál es ese nuevo nombre que cobra especial atención para nosotros hoy. Mi nuevo nombre es amado. Mi nuevo nombre es hermoso. Mi nuevo nombre es elegido. Mi nuevo nombre es precioso. Mi nuevo nombre es limpio. Mi nuevo nombre es presentable. Mi nuevo nombre es protegido. Mi nuevo nombre es bienvenido. Mi nuevo nombre es heredero. Mi nuevo nombre es completo. Mi nuevo nombre es santo. Mi nuevo nombre es perdonado. Mi nuevo nombre es adoptado. Mi nuevo nombre es deleite. Mi nuevo nombre es confiado. Mi nuevo nombre es conocido. Mi nuevo nombre es planeado. Mi nuevo nombre es rico en dones. Mi nuevo nombre es enriquecido. Mi nuevo nombre es provisto. Mi nuevo nombre es especial. Mi nuevo nombre es puro. Mi nuevo nombre es fortalecido. Mi nuevo nombre es obra de arte de Dios. Mi nuevo nombre es libre de temor. Mi nuevo nombre es libre de condenación. Mi nuevo nombre es hijo de Dios. Mi nuevo nombre es amigo de Cristo. Mi nuevo nombre es novia de Cristo. ¿Cuál de tus nuevos nombres te ha impactado más? Pensemos por un momento cuál de estos nombres es el que más ha impactado nuestro corazón. Quedémonos con ese nombre, quedémonos con esa palabra, busquemos esa palabra, apropiémonos de ella. Y si les es posible, hagamos el ejercicio de la piedrecita blanca, de conseguir una piedrecita blanca y escribir en ella el nombre que Dios les haya regalado esta noche. ¿Continuamos? También quiero que enfoquemos nuestra mirada en esta imagen. Dice la palabra de Dios que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios y nos ha permitido sentarnos con él en las regiones celestiales. El Señor Jesús soportó la vergüenza de la cruz. Esta mujer, a mí me llama mucho la atención esta imagen, de hecho la tengo tras de mí como un cuadro, porque me encanta la imagen del encuentro del Señor Jesús con la samaritana. Esta mujer era una mujer que sufría de vergüenza, era una mujer que se avergonzaba de su vida y ella buscaba la hora más calurosa del día, donde nadie iba al pozo, para ella ir sola y no tener que exponerse ante nadie, que nadie la pudiera ver. Y en esa hora más calurosa llegó a ese pozo de Jacob y allí se encontró con el Señor Jesús. La conversación que ellos tienen es impresionante porque el Señor Jesús le dice a ella que le dé agua. Y ella le dice, pero ¿cómo tú me vas a pedir agua a mí si yo soy samaritana y tú eres judío? El Señor Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua y supieras el don de Dios y lo que es capaz de darte, tú le pedirías agua a Él y tomarías un agua que te quitaría la sed y no volverías a tener sed jamás. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que volver a este pozo, para que yo no tenga que estar viniendo aquí a buscar agua. Yo quiero esa agua para que se me quite la sed y yo no tenga que estar buscando esto. Yo creo que esta mujer, por primera vez, pudo cruzar su mirada con un hombre sin que este hombre la mirara para desearla, sin que este hombre tuviera ninguna intención diferente hacia ella más que su corazón. Yo creo que era la primera vez que ella podía experimentar el verdadero amor al encontrarse con el Señor Jesús y saber que no estaba buscando su cuerpo, sino que estaba buscando su corazón. En este encuentro, esta mujer es liberada completamente de la vergüenza. Cuando
ella le dice al Señor que le dé de esa agua. El Señor Jesús le dice, ve a llamar a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. El Señor Jesús le dice, bien has dicho, porque el que tienes ahora, has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Cuando ella es expuesta de esta manera, a mí me llama mucho la atención esta escena, porque el Señor Jesús, antes, cuando ella le dice que le dé de esa agua, antes de él darle de esa agua a ella, expone su vergüenza. La vergüenza de esta mujer eran sus 5 maridos más el que tenía ahora. Pero el Señor Jesús, antes de darle esa agua y de revelarle quién era él, expone su vergüenza, porque es necesario que ella exponga su vergüenza, que ella quede al descubierto ante Cristo, para que Él pueda sanarla, para que Él pueda llenarla, para que Él pueda quitarle esa sed que ella tenía. Cuando Él le dice esto, ella usa una de las estrategias de la vergüenza. Me daba cuenta leyendo el pasaje hoy. Ella le contesta, sí, parece que tú eres profeta y yo sé que un día vendrá el Mesías, y le cambia el tema del marido para tratar de encubrir su vergüenza. Sin embargo, vuelven al tema y el Señor le dice a ella, que es un momento que a mí me parece impresionante, cuando ella le dice, yo sé que va a venir un Mesías. Y el Señor le contesta, ese soy yo, el que habla contigo. Yo no puedo imaginarme cómo el Señor Jesús se revela como el Cristo, como el Mesías ante esta mujer. Cómo fue esa conversación y cómo fue ese momento en el que Él se revela a esta mujer y le dice, ese soy yo el que habla contigo. Entonces, ella fue sanada de su vergüenza en este momento, completamente, al punto de que ella no se exponía en su lugar donde habitaba y tira su cántaro, sale corriendo a contarle a todo el mundo lo que ha vivido. Ya no tenía más vergüenza, se había encontrado con el Señor Jesús. ¿Me regalas la otra, por favor? En el material nos cuentan una historia que me gustó mucho acerca de las mariposas de las alas. No era de las alas rotas, es acerca de la mariposa con las alas mojadas. Resulta que Rich Miller cuenta que hay una mariposa que se va arrastrando por el piso porque sus alas se han mojado. Entonces tiene que esperar a que sus alas se sequen para poder volver a volar, ¿sí? Yo no encontré una imagen con una mariposa con alas mojadas, pero encontré esta mariposa con las alas rotas. Esta mariposa se estaba arrastrando porque no podía volar. Las mariposas fueron hechas para volar, no para arrastrarse. ¿Me regalas la otra? No para arrastrarse. Nosotros podemos estar hoy siendo ya una mariposa porque ya entendimos que tenemos una nueva identidad en Cristo, pero aún podemos estarnos arrastrando como la oruga. Aún podemos estar dudando de que tenemos alas, de que nuestro ser, el núcleo de nuestro ser ha sido transformado de oruga a mariposa. Aún podemos estar creyendo que no podemos volar. Tenemos que entender hoy nuestra identidad en Cristo. Ese es el tema central de la vergüenza. Tenemos que entender, interiorizar nuestra identidad en Cristo, nuestra nueva identidad. ¿Eres una mariposa que aún se arrastra como una oruga? Hemos permitido que la vergüenza rompa nuestras alas y nos impida volar. Me regalan la otra. Con esta imagen quiero terminar. Quiero también que fijen su mirada en ella. También es muy representativa porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor, Dios Padre, nos mira a través de Cristo. Quiero que entendamos hoy esta imagen, que creamos que este es el ojo de Dios Padre mirándonos a través de Cristo. Lo que somos ante los ojos de Dios, eso somos. Nosotros no somos ni más ni menos, nosotros no somos lo que mostramos ante los demás. Nosotros podemos ponernos las máscaras que queramos, podemos taparnos con lo que queramos, pero lo que somos ante los ojos de Dios es lo que en realidad somos. Cuando Dios nos mira, nos ve a través de Cristo. Por eso ante sus ojos nosotros somos santos, puros y sin mancha. Somos limpios ante los ojos de Dios. Cuando Dios mira a César, cuando Dios mira a Hernán, a Eloy, a Viviana, a Rubén, lo mira a través de Cristo. Si Él nos mirara directamente nos destruiría, pero
Cristo se interpone entre nosotros y a través de Cristo Él nos ve limpios, lavados y sin mancha. Necesito la otra diapositiva. Bueno, tenemos que tener muy claro, ya estamos terminando el tema. Tenemos que tener muy claro que el núcleo del tema de la vergüenza es nuestra identidad, que hemos sido transformados completamente en nuestra identidad, que cuando Dios nos mira nos ve una nueva creación, nos ve nuevos, nos ve limpios, ya no mira nada de lo que nosotros fuimos en el pasado. Él ve lo que somos ahora en Cristo. Por eso no debemos temer a exponernos a Él. Mientras pasamos a la otra diapositiva, yo les voy contando algo que me pareció tremendo. Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva pecan, ellos sienten vergüenza. ¿Qué es lo primero que hacen cuando sienten vergüenza? Lo primero que hicieron fue entretejer unas higueras y con eso se taparon, ¿sí? Ellos trataron de cubrir su desnudez con unas hojas de higuera. Y las hojas de higuera representan los mecanismos que nosotros utilizamos para encubrir la vergüenza. Pero estas hojas de higuera no fueron suficientes. Esas hojas de higuera taparon solo una partecita de Adán y Eva. Cuando el Señor le dice a ellos que me regalan la otra diapositiva, por favor. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva, y con esto termino, que son expulsados del jardín del Edén, ellos no se van tapados solo con las hojas de higuera. Resulta que el Señor teje vestidos para ellos. El Señor, antes de que ellos se vayan del jardín del Edén, el Señor hace unos vestidos de pieles y los cubre, les cubre su vergüenza. Nosotros ya no estamos desnudos. Ahora hemos sido revestidos de Cristo. Pero yo quiero que observen que nosotros sin Cristo somos como eran Adán y Eva tapados con hojas de higuera. Siempre íbamos a estar expuestos a la vergüenza, porque esas hojas no eran suficientes para cubrir nuestra vergüenza. Cuando ellos se van del Edén, el Señor hace vestidos de pieles para cubrirlos. Nuestras obras, nuestra identidad en el mundo, todo lo que nosotros quisimos hacer para cubrir la vergüenza fueron como esas hojas de higuera, no fueron suficientes. Era necesario que el Señor hiciera vestidos de pieles de animales para taparnos. Y para hacer esos vestidos de pieles tuvo que sacrificar animales, o sea que hubo derramamiento de sangre. Solamente a través de la sangre de Cristo, nosotros hemos sido cubiertos de nuestra culpa, hemos sido vestidos de nuestra vergüenza. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros ahora estamos revestidos de Cristo. Todas las hojas de higuera que usamos no sirven. El único vestido que nos sirve para tapar nuestra vergüenza es Cristo. El Señor desde el Génesis, desde el momento en que hace esos vestidos de pieles, nos está anunciando que iba a proveer ese vestido para cubrirnos, que iba a proveer ese medio para tapar nuestra vergüenza. ¿Me regalan la última, por favor? Estamos revestidos de Cristo. Y quiero terminar este tiempo pidiéndoles que, mirando esta imagen, pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos hable, repitamos esta oración, hagamos esta oración sin quitar nuestros ojos de esta imagen que tenemos aquí. Entonces yo quiero que repitan conmigo: Señor, gracias por cubrir mi vergüenza con tu amor. Te despojaste de tu manto para tapar mi desnudez. Fuiste exhibido camino hacia la cruz, objeto de burlas y humillaciones que soportaste por mí. No te importó el precio, Señor, no reparaste en él. Ni una sola queja salió de tus labios. Derramaste vida al morir y hoy podemos cosechar el fruto de tu dolor. Libres somos al fin. Libertad maravillosa para acercarnos a nuestro Padre Dios, para estar tan cerca de Él que sus oídos puedan escuchar hasta el más suave susurro de oración. Libertad para ser tal como somos, Señor.
ya no tenemos que esconder, porque ahora en Cristo nos ves con ropas nuevas y limpias. Ante tus ojos somos perfectos y hermosos. Somos como fuentes de agua viva, como manantiales de bendición, como copas rebosantes de gracia y de favor. Alabado sea el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Bueno, muchas gracias. Espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas, tanto como lo fue para mi vida, porque siempre el primer ministrado es el que prepara el tema. Entonces me encantó, pude ver desde otra óptica las vestiduras, porque pues ni siquiera entendía por qué, o sea, uno nunca reflexiona por qué se tiene que vestir, por qué taparnos, por qué cubrirnos, la importancia de vestirnos y de taparnos, lo que significó para el Señor cuando hizo esos vestidos de pieles para taparlos y cubrir su desnudez cuando ellos salieron del Edén. Entonces, pues, espero que el Señor nos haya hablado a todos y que haya sido un tiempo de edificación. Gracias.